y hematemesis. Entonces lo clasifican en un HDA leve, moderado o severo. La leve es cuando evidenciamos una disminución de hemoglobina menor de 1 gramo por decilitro, moderado 1 a 2 gramos y severo mayor de 2 gramos. Y en cuanto a la anemia, pues en la leve puede no haber anemia o puede ser mínima. Y acá quiero hacer hincapié en un aspecto importante. Muchas veces el paciente con hemorragia digestiva llega a la emergencia y el médico de emergencia solamente se fía en el valor de la hemoglobina. Es un paciente que puede haber estado con una hemoglobina, por decir, de 15 y que de pronto puede haber caído a 11. Entonces, ese parámetro no debe ser válido o no debo tomar en cuenta para catalogar que si este paciente está sangrando o no y si amerita hospitalización o no. ¿Ok? En cuanto a moderada, una anemia mayor de 10, o sea, a 11, ¿no? Y anemia menor de 10 cuando es severa. Nuestros pacientes en Loreto, la mayoría piden una anemia leve. La mayoría de nuestros pacientes tienen anemia leve. Entonces, un sangrado que no es cuantioso, definitivamente puede hacer que estos pacientes caigan a una hemoglobina en 8, en 7. Hay pacientes que llegan a la emergencia con 2 de hemoglobina, ¿no? Con 2 de hemoglobina. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. En cuanto a estado hemodinámico, ¿no? HDA leve, está estable, hay una taquicardia mayor de 100 cuando es moderado y cuando es severo puede haber ortostatismo o shock, ¿no? Y la presencia de melena en la leve es infrecuente, depende de la cantidad de sangrado que pueda haber, ¿ok? En el moderado está presente la melena y en el severo puede haber melena o hematoquesia, ¿ok? Hematoquesia. Ojo. Cuando nosotros hablamos de hematoquesia, normalmente lo relacionamos con una hemorragia digestiva baja. Vamos a ver más adelante en qué casos podemos ver hematoquesia en un paciente que está haciendo hemorragia digestiva alta. Y en cuanto a la hematemesis, en la leve puede haber como pozo de café, en el moderado hay una hematemesis franca y en el severo hay una hematemesis profusa, abundante, ¿ok? Seguimos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, paciente, hay que indagar en la historia clínica del paciente, si ha habido hematemesis o no, cantidad, volumen, con qué frecuencia, ¿no es cierto? Esos datos son importantes para poder evaluar el estado hemodinámico en mi paciente. Y la presencia de melena. Entonces acá hay algunos datos interesantes, ¿no? Dice, se necesitan aproximadamente 60 mililitros de sangre para que aparezca melena. O sea, no necesito tener una gran cantidad de hematemesis o hemorragia para que se presente melena en el paciente. Basta 60 mililitros. Y si son mayores de 100 mililitros de sangre, entonces este paciente puede seguir haciendo melena hasta una semana después de que este sangrado haya parado. ¿Ok? Seguimos. La hematoquesia indica normalmente una hemorragia más activa y ubicada en el tracto gastrointestinal inferior, HDB, hemorragia digestiva baja. ¿En qué casos puedo yo, en un paciente que tiene hemorragia digestiva alta, evidenciar melena? Cuando el volumen de sangrado es alto, mayor de 1000 cc. ¿Ok? Mayor de 1000 cc, entonces yo puedo evidenciar en el paciente hematoquesia. Llamándose o entendiéndose por hematoquesia aquel sangrado que se elimina por vía rectal, color rojo vino o rojo vinoso. Entonces, es importante tener en cuenta este dato. No necesariamente una hematoquesia es indicativo de HDB. ¿Qué más? En cuanto a la evaluación inicial del paciente, entonces la anamnesis es importante, ¿no?, para definir la forma de presentación de la hemorragia. Ha sido en pozo de café, hematemesis franca o asociado o no a melena. Muchas veces hay pacientes que cuando se produce la lesión, por ejemplo en duodeno, primera, segunda porción, no necesariamente tiene que haber hematemesis, ¿no es cierto?, por la ubicación de la lesión. Entonces estos pacientes normalmente van a ser o melena o hematoquesia, dependiendo de la cantidad de sangrado. ¿Okay? ¿Qué más dice?
En cuanto a la repercusión hemodinámica y gravedad, hay que ver si es hematemesis masiva, si hay sudoración en el paciente, pérdida de la conciencia y la comorbilidad. Es importante poder preguntar, indagar sobre esta información. Comorbilidad como dato de patopatía crónica, antecedente de patología cardiovascular. Muchos de nuestros pacientes tienen antecedentes de haber sufrido un infarto de miocardio. Entonces, lógicamente, el manejo no es que vaya a ser diferente, simplemente que voy a necesitar otras condiciones para uno poder ingresar a hacer una endoscopía. ¿Ok? Bien. Hay que interrogar también sobre el uso de AINES, importante, ¿no es cierto? Para que más o menos nos vaya orientando de qué se trata o cuál es la probable causa de esta hemorragia digestiva alta. Y antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, ¿ok? Seguimos. Entonces, en la exploración física, es importante, yo quiero incidir sobre este primer punto. Si yo quiero confirmar la hemorragia, el paciente viene, no necesariamente va a hacer hematemesis delante del médico. Entonces viene muchas veces con historia de hace un día atrás o 2 días atrás, que ha tenido hematemesis y que no ha vuelto a tener hematemesis. Entonces me interesa verificar si este paciente está haciendo melena o no. Y la mejor manera de que tenemos para corroborar esto es realizar un tacto rectal. ¿Y quién debería realizar el tacto rectal? Pues el médico que hace la emergencia. Definitivamente. En cualquier hospital tiene que ser así. Y eso no necesitamos más nada. Si no lo practicamos, nunca vamos a poder definir si es una melena o no. ¿Ok? Entonces, tienen que hacer tacto rectal. El uso de la sonda nasogástrica. Hay veces donde uno va a ver a un paciente, ¿no?, hospitalizado y se le encuentra con una sonda nasogástrica. Ninguna guía te habla que se tiene que colocar sonda nasogástrica, ¿ok? Es más, nos puede traer complicaciones más bien cuando no tenemos definido si este es un paciente que tiene cirrosis hepática o no, ¿ok? Y además, no nos va a servir para poder definir qué tratamiento vamos a hacer al paciente, ¿ok? ¿Qué tratamiento? El mejor examen que puedo hacer es el tacto rectal, ¿ok? Seguimos. Evaluar el estado hemodinámico, importante, ¿no? Presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y ver si hay la hipoperfusión periférica, ¿no? Hay que descartar cirrosis hepática. ¿Y cómo descartamos eso? Valorando estigmas hepáticos, ¿no? Es fácil, es muy fácil cuando un paciente llega ya pues con un abdomen distendido, ¿no? Con una circulación colateral en abdomen, ya, de hecho, que estamos hablando de una ascitis. Y lo más probable es que su causa sea cirrótica, ¿ok? Entonces, es fácil. Pero hay veces donde no tiene esos, no es tan manifiesto. Entonces, hay que investigar, ¿no? Vello axilar, la distribución del vello pubiano, si hay ginecomastia, ¿ok? Entonces, para nosotros tener una sospecha de una hepatopatía crónica o no en estos pacientes. Es importante ante una HDA que nosotros aprendamos a manejar scores. Es importante. Existe un score que deberíamos aplicarlo, es el score de Glasgow-Blackford, que evalúa estos parámetros, ¿no? Presión arterial sistólica, urea, ¿no? Hemoglobina, categorizado tanto para hombres como para mujeres, y otras variables como el pulso mayor de 100, si hay melena, si hay síncope, si hay enfermedad hepática y si hay falla cardíaca. Si el score Blackford, algunos dicen menor de 1, acá dice menor de 0, ¿no? Menor o igual a 0, entonces se considera un paciente de muy bajo riesgo. Este es un paciente que, visto en la emergencia, se le podría dar de alta para manejo, atención ambulatoria. Hacer una endoscopía de manera ambulatoria y no esté ocupando camas en la emergencia, que tanta falta nos hace espacio para nuestros pacientes, ¿ok? Entonces, tenemos que aprender a manejar, ¿ok? Scores. No es tan difícil, todos tienen celular y todo está en el celular. Por lo tanto, solamente tienen que tener los parámetros que les estoy mencionando para poder catalogar a este paciente de bajo riesgo o de alto riesgo. Si es de alto riesgo, entonces es un paciente que debe quedarse hospitalizado. Tiene que quedarse hospitalizado, ¿ok?
Seguimos. Entonces, acá viene una recomendación de la Sociedad Europea de Gastroenterología. La OSG recomienda en pacientes con HDA el uso de la puntuación de Glasgow-Bradford para la estratificación de riesgo previo a la endoscopía. Esto es previo a la endoscopía, porque hay otro score que es posterior a la endoscopía. ¿Qué más dice? Los pacientes con Glasgow Bradford score menor o igual a 1 tienen un riesgo muy bajo de resangrado, mortalidad en 30 días o necesidad de intervención hospitalaria y pueden ser tratados de forma segura como pacientes ambulatorios, con endoscopía también ambulatoria. Seguimos. Y en cuanto a las maniobras de reanimación, entonces manejo inicial tenemos que estabilizar, ¿no?, hemodinámicamente a nuestro paciente con buenas vías, ¿no?, asegurar buena vía en el paciente y uso de cristaloides. Tenemos que desterrar esa idea de que porque mi paciente no va a comer 1 o 2 días, entonces la hemorragia tengo que manejarlo con dextrosa. O sea, no se maneja con fluidos glucosados, es cristaloides, ¿no? Cloruro de sodio. Entonces reponer el volumen que corresponde, ¿no? Podemos pasar 200 cc por hora, ¿no? Vamos evaluando cómo va el comportamiento de sus funciones vitales. ¿Ok? Y en cuanto al laboratorio, pues tenemos que pedir, ¿no?, su hemograma, su grupo sanguíneo de cajón, prueba de coagulación, función hepática y función renal. Es imperdonable que un paciente que llegue a la emergencia con HDA, entonces el médico lo pida solamente hemograma y se olvidó de grupo sanguíneo. O sea, y no se ha pasado esto en la emergencia. Pasa esto en la emergencia. No puede pasar eso. ¿Ok? En la HDA es importante. Cuando tenemos duda si es una HDA o una HDB, un parámetro importante que nos ayuda a definir esto, y sobre todo cuando hay hematoquesia, que puede ser alta o puede ser baja, entonces el valor de la urea es importante. Entonces, el aumento de la urea con cifras de creatinina normales es un dato sugestivo de HDA, aunque su fiabilidad es solamente moderada, pero ayuda mucho para definir. ¿Ok? Seguimos. Tenemos que tener, pues, nuestro banco de sangre disponible, ¿no? Disponible. Y esto es otro gran problema que tenemos, bueno, creo que en todos los hospitales y en toda la región, ¿no? Nuestros pacientes llegan con 2, con 4 de hemoglobina, al ajuste nos dan un paquete y con eso no hago nada, ¿ok? No hago nada, porque definitivamente yo puedo transfundirle un paquete, pero no sé si mi paciente va a seguir sangrando o no. Entonces, tenemos un objetivo, que es con la transfusión llevar a hemoglobina 7, 8, o si es un paciente que antecedente de infarto de miocardio, tengo que llevarlo 10 a 11 de hemoglobina. Entonces, eso es el objetivo. Entonces, no nos ayuda mucho nuestro banco de sangre definitivamente. ¿Ok? ¿Qué más? Hay que reponer la bulimia con cristaloides, indicar dieta absoluta en los casos que sea necesaria la realización de endoscopía. Bueno, definitivamente tenemos que hacer endoscopía. Y criterios de endoscopía, de transfusión. En pacientes estables, sin patología cardiovascular, no hay infarto, no es una ICC, no tiene hemorragia activa y con una hemoglobina menor o igual a 7, se recomienda una transfusión restricta para mantener hemoglobina entre 7 a 9. Eso es el objetivo según la Sociedad Europea de Gastroenterología. Un poco difícil en esta región, definitivamente, ¿no? No se logra muchas veces el objetivo. En pacientes que tienen patología cardiovascular y hemorragia activa, con una hemoglobina de menor o igual a 8, se recomienda transfusión para mantener hemoglobina mayor o igual a 10, lo que les mencionaba. ¿Ok? Seguimos. El protocolo entonces de manejo de la HDA. Tratamiento farmacológico preendoscópico, podemos usar procinéticos, sí. La guía dice que debemos usar eritromicina previo a una endoscopía. No tenemos eritromicina endovenoso en el medio, entonces nosotros usamos metoclopramida. ¿Para qué? Para acelerar el peristaltismo, de esa manera tratar de evacuar el contenido de sangre que pueda haber en el estómago, para que cuando hagamos la endoscopía no nos dificulte mucho ver la lesión que pueda tener el paciente. ¿Ok?
¿Qué más? Entonces, ¿cómo se aplica la eritromicina? Si es que tendríamos, ¿no?, 250 miligramos, pasar 30 a 120 minutos antes de la endoscopía. ¿Ok? Y en cuanto a los IVP, esto tenemos que quedar claro. Uso de inhibidor de bomba de protones, dosis alta, en bolo 80 miligramos, 2 ampollas, en bolo, seguido de una infusión, ¿ok?, de 8 miligramos por hora. ¿Y cómo se logra esto? En la emergencia del hospital regional, ¿no?, se pone 2 ampollas de omeprazol en 100 cc de cloruro y esto lo pasamos a 10 cc por hora. Esa es la forma correcta como se debe manejar una HDA que no es por varices esofágicas. ¿Qué logramos con esta dosis elevada? Con esta dosis elevada de IVP. La dosis elevada de IVP lo que va a hacer es, va a aumentar la agregación plaquetaria. Y de esa manera tratamos de disminuir el sangrado. ¿Ok? Entonces, esto es importante, ¿no? No se recomienda el uso de ácido tranexámico. Ninguna guía te menciona uso de ácido tranexámico en una HDA, Pero es común ver que lo administran ácido tranexámico. Si yo estoy seguro de que no es un paciente patópata, entonces el inhibidor de bomba de protones, el omeprazol, debe hacer el trabajo. ¿Ok? Debe hacer el trabajo. Seguimos. ¿Cuándo debe hacer endoscopía un paciente? Y ese es otro aspecto muy inconveniente que tenemos siempre nosotros en los hospitales. Nunca logramos hacer una endoscopía cuando se debería hacer, que es dentro de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se le ha transfundido, ¿no? Si le transfunden, le dan un paquete, solamente llegamos a 5 de hemoglobina, y la condición mínima para entrar en endoscopía en un paciente que no tiene varices, no es cirrótico, es llevar a 7 a 8. ¿Y qué pasa si entramos a una endoscopía con 5 de hemoglobina? Se puede entrar, pero como la mucosa va a estar pálida, lógicamente se nos van a pasar las lesiones. Posiblemente una úlcera no lo vas a poder definir, y si hay un vaso visible no lo vas a ver. Y vas a concluir en tu informe, ¿no?, de repente solamente como una gastropatía. ¿Ok? Entonces, por eso es que no se hace endoscopía si no tiene los parámetros adecuados. ¿Ok? Pero en el hospital no hacemos por otras razones también, porque no tenemos más nada que ofrecer al paciente. La idea de hacer una endoscopía y una hemorragia es entrar para detener la hemorragia. Y no tenemos ningún insumo, ningún equipo en el hospital para realizar estos tratamientos. Pero les traigo acá para que ustedes sepan qué es lo que se podría hacer. ¿Ok? Entonces, se recomienda endoscopía precoz dentro de 24 horas porque posibilita la estratificación de riesgo de recidiva y el alta precoz de pacientes de bajo riesgo, ¿no? Blackford, ¿no? El score de Blackford menor o igual a 1, ¿no? Además, permite la realización temprana del tratamiento endoscópico. ¿Qué tratamiento endoscópico se podría ofertar? Inyección de adrenalina, colocación de hemoclips, ¿ok? Quemar el vaso con probeta caliente, argón plasma, ¿ok? Eso es lo que se podría hacer, pero nada de esto tenemos en nuestra región, ¿ok? Lamentablemente. Es recomendable evaluar de forma individualizada el riesgo-beneficio de la endoscopía en pacientes con riesgo de complicaciones, por ejemplo, aquellos que tienen síndrome coronario agudo, perforación o inestabilidad hemodinámica persistente. La OSG también recomienda la clasificación de Forrest. Tenemos que usar nosotros, cuando hacemos la endoscopía, ¿no?, si es una úlcera péptica, la clasificación de Forrest. Forrest 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, Forrest 3. ¿Y por qué es importante esto? Y esto es bueno que hablemos el mismo idioma, los médicos generales también, porque muchas veces son ellos los que van a estar en su establecimiento de salud y van a llevar un informe de endoscopía y tienen que saber cuál debe ser el manejo posterior también a la endoscopía. ¿Ok? Entonces, la OSG recomienda que las úlceras pépticas Forrest 1A, 1B o 2A, ¿qué significa eso? 1A es sangrado activo, ¿no es cierto? Sangrado activo. 1B es sangrado en babeo.
¿ok? Sangrado en babeo. 2A es una úlcera que tiene un vaso visible. Hay un vaso en el lecho ulceroso. Entonces, todas estas úlceras tienen alto riesgo de resangrado. Tienen alto riesgo de resangrado. Por lo tanto, tenemos que entender qué tenemos que hacer. ¿Ok? Seguimos. Y los tratamientos que se pueden dar desde el punto de vista endoscópico son inyectoterapia, que es inyección de epinefrina, adrenalina, terapia térmica de contacto, acá está el probeta caliente, o sin contacto, acá está el argón plasma. Terapia mecánica se refiere a la colocación de clips hemostáticos. Y hay otros que el hemospray, ¿no? Hemospray, pero que más sirve para úlceras, ¿no? Que hay un vaso visible, no aquellos que estén con sangrado activo. Y en último caso, en grandes hospitales, lógicamente, ¿no? La embolización, ¿ok? Y para que el concepto quede claro, acá tenemos, de acuerdo a las características endoscópicas, ¿no? Sangrado activo o vaso visible, ¿qué se debe hacer? Terapia endoscópica. Y la terapia médica, alta dosis de IVP. Cuando hay coágulo adherido, o sea, un Forres 2B, entonces no se recomienda una terapia de nueva y hay que seguir con alta dosis de IVP. Cuando es ya un Forres 2C, ya no necesita terapia endoscópica, solamente terapia con IVP, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, ¿ok? Y aquellos pacientes que tienen ya una úlcera Forres 3, ¿no? O sea, fibrina, base limpia, ya no necesita terapia endoscópica, hay que darle solamente terapia vía oral. ¿Cuándo los pacientes se pueden ir de alta? Con estos dos hallazgos, ¿ok? Cuando hay fibrina sucia, o sea, un 2C o un Forres 3. Acá iniciamos dieta y el paciente puede ir a la casa, ¿ok? Seguimos. Posterior a la endoscopía, tenemos que aplicar otro score. Se llama el score de Rockall, ¿no? El score de Rockall. Esto es para definir porcentaje de resangrado que va a tener el paciente o riesgo de mortalidad, ¿ok? Porcentaje de resangrado o riesgo de mortalidad. Entonces, acá hablamos que los parámetros, ¿no? Tenemos pues la edad del paciente, si hay presencia de shock, comorbilidad, diagnósticos endoscópicos y estigmas endoscópicos de sangrado reciente. Entonces, si tenemos una puntuación de 0, ¿no? Entonces es, bueno, de menor de 3 es bajo riesgo, ¿ok? Y si es mayor de 5 o 7, dicen algunos, entonces es un paciente de alto riesgo, de resangrado o de mortalidad. Esto sí está asociado a comorbilidad. Seguimos. Entonces, hay algunos tratamientos post-endoscopía, ¿no? Los pacientes con alto riesgo de recidiva y de mortalidad, tanto por criterios clínicos, como la edad avanzada, shock hipovolémico, y comorbilidad grave, como paciente cardiópata, paciente hepatópata, como criterios endoscópicos, Forres 1A hasta 2B, deberían ingresar un mínimo de 72 horas y mantener en ayunas durante las primeras 24 a 48 horas si fuera necesario un segundo tratamiento endoscópico. Esto es posterior a la endoscopía. Entonces, significa que si yo encuentro un paciente con una úlcera, Forres 1A, 1B, 2A y 2B, ¿no es cierto? Y 2B, entonces es paciente que debe seguir recibiendo alta dosis todavía de inhibidor de bomba de protones, ¿no? ¿Ok? Seguimos. ¿Qué más? ¿Qué más dice la Sociedad Europea? Habla que tratamiento con IVP a dosis altas para pacientes que reciben hemostasia endoscópica y para pacientes con estigma de úlcera Forres 2B, no tratados, o sea, nosotros podemos hacer tratamiento endoscópico a aquellos pacientes que tienen una úlcera 2B. Pero si no hacemos tratamiento endoscópico, este paciente debe seguir con alta dosis de inhibidor de bomba de protones. ¿Ok?
Bueno, ya le dije, la dosis es 80 miligramos en bolo y se sigue pues 8 miligramos por hora durante 72 horas después de la endoscopía. Y el control que debemos hacer es hematocrito, para ver si hay caída o no de hematocrito y de acuerdo a esto, ¿no?, tomar la decisión adecuada. Bueno, este es prácticamente el objetivo, ¿no?, de la HDA no varicial. ¿Cuál debería ser el desafío del manejo? Es disminuir, primeramente, hay que evaluar el hemodinámica del paciente, establecer el diagnóstico, hay que detener el sangrado, ese es el objetivo, ¿no? Detener el sangrado. ¿Ok? Reducir el resangrado. Para reducir el resangrado tengo que hacer terapia endoscópica, que normalmente no lo hacemos, pero una buena dosis de inhibidor de bomba de protones. Y hay que diferenciar pacientes de bajo y alto riesgo para establecer pronóstico. De esta manera disminuimos la mortalidad y reducimos los días de hospitalización de nuestros pacientes y también los costos que cada ello implica. ¿Y cuándo un paciente debe ir a cirugía? Un paciente debe ir a cirugía si hay inestabilidad hemodinámica a pesar de reanimación vigorosa, con transfusiones mayores de 6 unidades, ¿no? O sea, ya hemos pasado y sigue necesitando, pues el paciente tiene que ir a cirugía. ¿Ok? Aquel paciente donde es imposible detener la hemorragia después de haber hecho una terapia endoscópica, ¿no? Ya colocamos clips, ¿no? Hicimos inyectoterapia, se ha quemado el vaso, sigue sangrando, entonces es un paciente que tiene que ir a cirugía. ¿Qué más? Aquellos pacientes que tienen recidiva de hemorragia tras la estabilización inicial. Aquellos pacientes que tienen shock asociado a hemorragia recurrente y aquellos pacientes que tienen hemorragia lenta y continuada con necesidad de transfusión de más de 3 unidades por día. ¿Ok? Entonces, esos son los pacientes que deben ir a cirugía. Y esto es un resumen, ¿no?, de la HDA, del manejo de la HDA no varicial. Entonces, ya lo hemos hablado, así que no vamos a redundar en ello. Vamos a hablar un poco sobre hemorragia digestiva por varices esófago-gástricas. Un poco por separado porque el manejo es algo diferente, ¿no? Se repiten las cosas de HDA no varicial, sí, se repiten, pero tenemos que agregar otras cosas, ¿ok? Entonces, un poco de datos. El HDA por varices, la prevalencia de cirrosis compensada, ¿no?, que no tiene ascitis, ¿no?, no está con un síndrome hepatorrenal, que son complicaciones serias de la cirrosis hepática, o un paciente que no está con un síndrome hepatorrenal, entonces un paciente compensado, ¿no?, 30% hacen hemorragia. Y un paciente con cirrosis descompensada, hasta un 60% presentan hemorragia. ¿Ok? Y un paciente que yo le hago una endoscopía, un cirrótico, entro, hago la endoscopía y no le encuentro ninguna varice. Al año puede ir apareciendo 2 a 5% de varices esofágicas. ¿Ok? Esos son los datos, ¿no? Un tercio de pacientes, bueno, van a sangrar lógicamente, pero gracias a Dios también hay hemostasia espontánea en estos pacientes. Por eso se salvan nuestros pacientes en Iquitos. No porque han puesto ácido tranexámico o porque le han puesto vitamina K, ¿no? Si no tenemos la droga de elección, no estamos haciendo nada en una hemorragia varicial, ¿ok? Y la droga de elección se llama octreotide, terlipresina, ¿no? Que ya lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, hay 40% que hacen hemostasia espontánea. 15 a 20% de los pacientes cirróticos sufren una hemorragia por varices, fallecen a las 6 semanas. Esa es la estadística, ¿ok? O sea, si ya la hemorragia digestiva es una emergencia, la hemorragia digestiva alta por varices es mucho peor, ¿ok? Pero también, no solamente hay varices esofágicas, también hay varices gástricas, ¿ok? Hay varices gástricas. Sangran en menos porcentaje, pero cuando sangran son las más peligrosas, ¿ok?
Entonces, las varices gástricas son menos frecuentes que las varices esofágicas y están presentes en el 5 a 33% de pacientes con hipertensión portal, con una incidencia de sangrado de alrededor del 25% en 2 años, con incidencia mayor de sangrado por varices del fondo gástrico. Hay varices que son del fondo gástrico, hay varices que se ubican en el antro, y hay varices esófago-gástricas. Continuación del esófago se continúa ya sea hacia la curvatura mayor o hacia la curvatura menor. ¿Ok? Un poquito para entender la fisiopatología, ¿ok?, del síndrome de hipertensión portal, ¿no? Entonces, el síndrome de hipertensión portal se produce porque hay una diferencia en la gradiente entre la presión portal y la vena cava inferior en más de 2 a 6 mililitros de mercurio. ¿Por qué los pacientes con cirrosis desarrollan hipertensión portal? Por estas 2 razones. Hay una vasodilatación esplácnica y por lo tanto hay aumento del flujo hacia la porta. Y como hay nódulos, hay cicatrices en el hígado, entonces eso hace de que haya una mayor resistencia al flujo debido a la distorsión de los sinusoides. ¿Ok? Y tenemos que la hipertensión portal entonces es secundaria a aumento de la resistencia del flujo portal y aumento del flujo sanguíneo portal porque hay vasodilatación esplácnica. En la cirrosis, ¿qué existe? Aumento de la resistencia intrahepática dado por estas alteraciones, nódulos, fibrosis, hay una vasoconstricción hiperdinámica a nivel del hígado y aumento del flujo portal. ¿Ok? Y como consecuencia de ello, pues, empiezan a aparecer la circulación colateral, ¿no? Circulación colateral característica en cabeza de medusa, ¿ok?, en el abdomen superior, ¿no?, supraumbilical. ¿Y cuándo se producen las varices esofágicas? Las varices se producen cuando la presión venosa en la porta es mayor de 11 o de 12, que no lo podemos medir definitivamente. Estos son datos que nos da la literatura, ¿no es cierto? Entonces empiezan a aparecer las varices esofágicas y gástricas. Y si no hacemos nada, se produce una hemorragia. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de HDA por varices esofágicas? Aquellos que son varices más grandes, ¿no? Las varices más grandes son las más fácil, van a romperse y por lo tanto van a sangrar. Entonces, ¿quiénes más? Aquellos que tienen un estadio de cirrosis más avanzado. Un Child C no es igual que un Child A, ¿no? El Child es un score que usamos para catalogar al estadio de la cirrosis. Child A, Child B, Child C. Y los parámetros que usamos son, ¿no?, bilirrubina total, albúmina, tiempo de protrombina, si hay o no presencia de ascitis y si hay encefalopatía o no en el paciente. Entonces, 5 a 6 puntos, Child A, 7 a 9 puntos, Child B, y mayor o igual a 10, Child C. ¿Ok? Son los pacientes más graves, ¿no es cierto? Más graves. Y entonces, arrancamos de lleno, ¿sí? El objetivo de la reanimación es preservar la perfusión tisular, al igual que en la anterior, ¿no es cierto? Igual que en la hemorragia digestiva alta no varicial. Y acá, en los pacientes con hipertensión portal o con pacientes con cirrosis, tenemos que ser más cuidadosos en la transfusión. No podemos alocarnos acá. Tenemos que llevar máximo a 7 de hemoglobina. Porque si metemos mucho volumen, aumentamos la hipertensión portal y por lo tanto el riesgo de sangrado continúa. ¿Ok? Entonces acá tenemos que ser más cautelosos. ¿Ok? Entonces, 7 a 8. Se recomienda intubación, lógicamente si es un sangrado profuso, tenemos que hacer endoscopía, tiene que estar intubado el paciente, ¿ok? ¿Qué más? Y en caso de sospecha de hemorragia varicosa, los fármacos que se usan son terlipresina, puede ser somatostatina, octeotide. Normalmente en el hospital tenemos el octeotide en épocas, no siempre.
Esto es el medicamento que se debe usar. Lógicamente eso no lo van a usar en los centros de salud, eso es manejo intrahospitalario. ¿Ok? Entonces, el octreotide es un análogo de la somatostatina. ¿Qué es lo que queremos hacer? Si estamos diciendo que el sangrado o la hipertensión portal se produce porque hay una vasodilatación esplácnica, entonces lo que yo quiero es hacer vasoconstricción esplácnica. Y eso es lo que hace la terlipresina, todos estos medicamentos. Pero esto es lo que más tenemos nosotros, octreotide. Al hacer vasoconstricción esplácnica, disminuimos el aumento del flujo en el territorio portal. Y si disminuimos el flujo portal, disminuimos la hipertensión. ¿Ok? Entonces, por eso es que esto es la droga de elección. ¿Ok? Seguimos. Y se debe usar por 2 a 5 días en promedio. Y acá está la dosis, ¿no? En la que más usamos el octreotide. Entonces, la ampolla trae 1 miligramo o 1000 microgramos. Entonces, diluimos en 100 cc de cloruro y vamos a aplicar un bolo de 25 a 50 microgramos. Si lo diluimos en 100 cc, ese bolo de 50 microgramos equivale a 5 cc. 5 cc de la dilución en 100 cc, ¿no? O sea, una ampolla de octreotide en 100 cc y de eso se aplica un bolo de 5 centímetros. Y luego, al igual que con el omeprazol, seguimos con infusión, bomba de infusión. A esta misma dosis, 25-50 microgramos por hora. Y esto equivale a decir 5 cc por hora. ¿Ok? 5 cc por hora. ¿Ok? Seguimos. Terlipresina no tenemos en nuestro medio, pero es un medicamento que se usa y se usa mucho en el síndrome hepatorrenal. ¿Ok? Y el otro concepto que debe quedar claro para todos los médicos generales es que si yo estoy definiendo, esta es una hemorragia digestiva, es cirrótico, entonces lo más probable es que la hemorragia sea por una varice. Entonces, la profilaxis antibiótica. Todo paciente cirrótico, las guías han ido cambiando últimamente. Ahora hablan de aquellos pacientes que tienen Child C y que hacen hemorragia, debo agregarle antibiótico. Y la droga de elección es ceftriaxona y se coloca 1 gramo, ¿no? 1 gramo. No necesito 2 gramos porque esto solamente es profilaxis para evitar, ¿no?, posibles infecciones porque hay translocación bacteriana. Ese es el objetivo. Si ustedes me demuestran que está con una infección urinaria, está con una neumonía, pues la dosis no va a ser 1 gramo, tendrá que ser 2 gramos, ¿no es cierto? Eso depende. Pero si no hay ningún foco infeccioso, 1 gramo cada 24, en promedio 5 a 7 días. Ese es el manejo correcto en una HDA varicial. Octreotide y ceftriaxona, ¿ok? Ese concepto quiero que quede claro. Bueno, lógicamente vamos a usar inhibidores de bomba de protones, sí, hasta que hagamos la endoscopía. Si yo me doy cuenta que en la endoscopía no hay indicio de sangrado de una varice, entonces yo puedo suspender el octreotide también, ¿ok? Puedo suspender el octreotide. Hablamos también de fracaso terapéutico, ¿no? A los 5 días se define por ausencia de control de la hemorragia o por una nueva hemorragia en los primeros 5 días. Si yo con el octreotide ya logré detener la hemorragia, pero después de eso vuelve a presentar hemorragia, entonces hablamos de un fracaso terapéutico, ¿ok? O que se presente dentro de los 5 días, posterior a un tratamiento. Seguimos. Y predictor de mortalidad, la cirrosis hepática Child-Pacc, la puntuación actualizada, el Bell score y la no consecución de la hemostasia. Entonces, puede haber una mortalidad a las 6 semanas, ¿ok? Es alta, ¿ok? La mortalidad. ¿Y cuándo debe ir a endoscopía este paciente? Igual, todos los pacientes deberían hacer su endoscopía dentro de las 24 horas. Y si es un sangrado abundante y no se puede controlar, tiene que ser inmediato en realidad.
pero no lo hacemos porque no tenemos que ofertar al paciente, ¿ok? No tenemos que ofertar al paciente. Y los pacientes, importante, los pacientes con HDA varicial deben tratarse en unidades de cuidados intensivos o intermedios, ¿ok? No estar fuera, pues ahí, a la entrada de emergencia, a la intemperie, ¿no? O sea, no podemos manejar un paciente con HDA varicial en hospitalización comunes, mínimo intermedios, UCI, ¿ok? Y bueno, estos son conceptos más para la especialidad en realidad. Bueno, la última guía de Babeno es la guía para hemorragia varicial, te hablan que no es tan importante la corrección de los trastornos de la coagulación, ¿no? Salvo que la hemorragia no se detenga con el uso de la octreotide, ¿ok? Los conceptos van cambiando, ¿no? Y nuevamente, el ácido tranexámico no se recomienda en HDA varicial ni en la no varicial, ¿ok? No, esto es más para los gastroenterólogos. Y bueno, cuando a un paciente le han hecho endoscopía y encontramos varices esofágicas, entonces tenemos que usar beta bloqueadores no selectivos. Antes se hablaba mucho del propanolol, pero cada vez esto va cambiando y ahora la droga de elección es carvedilol, ¿no? Que puede ser 6.5, 12.5 miligramos. El objetivo de usar los beta bloqueadores es disminuir la frecuencia de pulso entre 55 a 60 por minuto. Si yo logro ese valor de la frecuencia de pulso, sí estoy disminuyendo la hipertensión portal en estos pacientes cirróticos y por consiguiente estoy disminuyendo el riesgo de sangrado. ¿Ok? Y, bueno, ya lo hemos hablado, simplemente para que sepan, ¿no? Que a esto es una varice GOP2, varice que viene del esófago, continúa hacia la curvatura mayor, y esta es GOP1 que viene hacia la curvatura menor. Esta es una IgB1, una varice gástrica aislada hacia el fondo gástrico, y esta es una IgB2 o varice gástrica aislada tipo 2 que está en el antro, puede estar en el duodeno, en cualquier parte, ¿ok? Creo que eso sería todo, si no me equivoco. Sí, si hubiese alguna pregunta. Gracias, doctor Edwin, por la presentación y al público también por los aplausos que han brindado al doctor. Bien, ¿alguna inquietud por parte de ustedes? De no haber inquietudes, continuamos con la programación, no sin antes entregarle el certificado por su participación al doctor Edwin García. Doctor, en nombre de la Junta Directiva del Consejo Regional 2 Loreto, se le otorga el presente certificado por su participación. Doctor Edwin, muchas gracias.